Unas 57 minutos. Del ámbito cultural. Aquí Radio Rebelde, desde el territorio libre de Cuba. No nos engañemos creyendo que en lo adelante todo será fácil. Hablando, por amor estamos haciendo, por amor se está hasta matando, para por amor seguir trabajando. Que nadie interrumpa el ritmo, queremos amar en paz, para decir en un grito, Cuba va, Cuba va. Hola, molt bona nit, un poquet més tard del normal, estem així en Radio Clara en la 104.4 de la freqüència modulada i en el programa Cuba va, un programa que realitza l'Associació d'Amistat amb Cuba José Martí de València i que tracta d'acostar-vos un poquet més la realitat social, cultural i política que hi ha a Cuba i que no podem trobar en altres mitjans de comunicació. Avui anem a tindre un programa en el que anem a continuar en aquestes entrevistes que van fer els nostres companys en les brigades. Avui va ser més curteta. En este cas sigue a Nicolás Guillén. Bueno, ja ens contaran ells un poquet la història. Y que cualquier hombre pueda. També parlarem, com sempre, de notícies dels nostres companys de Cuba Informació i els seus lliçons de manipulació en respecte als Médicos Sin Fronteras i l'Ébola i com s'ha tractat això en els mitjans de comunicació espanyols. I per últim pues, tindrem la crida de telèfon de David, com sempre, i parlarem en ell de del conveni, no, però de com anem a col·laborar en la Fundació Nicolás Guillén i què ha aportat això a la nostra associació. Segur que tenim més notícies d'actualitat, però bueno, com sempre ja sabeu que podeu sentir-nos així en Radio Clara en la 104.4 de la freqüència modulada o també a través de la pàgina web www.radioclara.org i que també podeu enviar-nos qualsevol suggerència a la nostra adreça de correu electrònic cubava.radioclara@gmail.com, que suposa que el Twitter ja està per ahí en marxa, suposa que en Facebook demà estarà este programa, que ja sabeu que serà un peliu més curtet, i parlarem de tot el que tinguem així preparat. Així que, bueno, tindrem música preparada també pels brigadistes, o sigui que tenim moltes coses. Avui, dia 4 de novembre de 2014, com sempre, així, dimarts de 9 a 10, comencem el programa. Oye, siga, ¿me pones un roncito? Sí, pero solo me queda Bacardí. Bacardí, no. Mejor me pon una cerveza. Bacardí, un mal trago. Bacardí pertenece a la mafia de Miami. Es impulsora del bloqueo a Cuba. Ayudó a redactar la ley Helms-Burton y roba patentes cubanas. ¿Te parece poco? Campaña internacional de boicot a Ron Bacardí. Cosas que pasan en el barrio fino. Bueno, y como siempre tenemos aquí en el micro desde esta temporada a... Voy a empezar ahora con Manu, aunque la presentación parecía para Rocío. Manu, que sí que ha sido puntual. Sí, es curioso que esta vez haya sido yo el puntual y tú hayas llegado tarde y me pillas justo tuiteando que empezamos el programa porque ahora me he hecho yo cuenta personal de Twitter y estoy ahí liado ya manejando cuentas. Muy bien, me alegro. Y también, como siempre, y desde esta temporada, eso sí, tenemos a Rocío Raya, que también ha llegado puntual. Sí, bueno, yo soy una persona muy puntual, así que iros haciendo la idea a los dos, que yo voy a estar aquí siempre con muchos minutos de antelación y con muchas ganas de empezar ya mi quinto programita en Cuba va.
Bueno, pues muchas gracias. Yo tengo que excusarme, primero a los radioyentes, que los muchos o pocos que sean, que habrán visto que ha empezado un poquito más tarde, y a mis compañeros, pero bueno, han sido cuestiones laborales imposibles de salvar. Pero eso no quita para que hoy hablemos de Cuba y de ese bloqueo mediático que queremos romper. Así que vamos a empezar con nuestros compañeros de Cuba Información y con ese apartado que tienen ellos de lecciones de manipulación, que la verdad es que nos nutrimos mucho de él, y en este caso tiene por título que Médicos Sin Fronteras pone a Cuba como ejemplo, frente al ébola, y a España como contraejemplo. Pero en cambio, los medios españoles, ¿qué es lo que hacen? Pues callan. Vamos a escuchar esta noticia y la comentamos. No me digan más mentiroso, no me digan más, no me digan más mentiroso, no me digan más. Me gustaría hacer mucho más la comparación de la respuesta del gobierno cubano y el gobierno español, por ejemplo. El gobierno cubano ha mandado 160 profesionales de salud, que piensa aumentar hasta 300. Es el gobierno que ha dado una respuesta más rápida, más eficaz y más contundente a esta epidemia en el oeste de África. Así de claro era José Antonio Bastos, presidente de Médicos Sin Fronteras España, quien criticaba al gobierno español por su aportación frente al ébola de apenas $500,000 de euros, una cantidad ínfima según la ONG, y que es, añadía, la mitad de lo aportado por un país mucho más pobre como Bolivia. Podemos leer esto en una nota de la agencia Europa Press. Sin embargo, la mayoría de los grandes medios españoles, incluso utilizando partes de esta nota, han pasado por alto la incómoda comparación entre Cuba y España realizada por Médicos Sin Fronteras. Entre los diarios de gran tirada, solo El País la menciona de pasada. Ninguno de los informativos de televisión que recogieron la rueda de prensa la mencionó tampoco. El presidente de Médicos Sin Fronteras España también criticaba a las grandes potencias, como Estados Unidos, Francia y Reino Unido, cuyas promesas de envío de materiales y profesionales se han quedado, a día de hoy, en palabras. Los equipos de Médicos Sin Fronteras en el terreno no hemos visto todavía nada. Es el gobierno que ha dado una respuesta más rápida, más eficaz y más contundente a esta epidemia en el oeste de África. Y eso es bastante impresionante, ¿no?, si comparamos con las posibilidades de cada gobierno. Bueno, pues con este breve lección de manipulación abríamos el programa, y en él pues hablaba de esa actuación que como bien reconocía el presidente de Médicos Sin Fronteras España, esa rápida reacción que ha tenido Cuba, y ha sido el más rápido, y lo comparaba pues con otros países más desarrollados, evidentemente del primer mundo y primeras potencias mundiales, que han decidido tener una reacción más lenta. No sé si es por intereses económicos o por qué. Manu, al respecto de esto creo que tienes algo por ahí, ¿no? Sí, hace eso de medio mes Fidel escribió una de sus reflexiones, que parece que ha vuelto un poco a la carga con las reflexiones, a la que titulaba La hora del deber. Y sin más voy a pasar a leerla. No tardó nuestro país un minuto en dar respuesta a los organismos internacionales ante la solicitud de apoyo para la lucha contra la brutal epidemia desatada en África Occidental. Es lo que siempre ha hecho nuestro país sin excluir a nadie. Ya el gobierno había impartido las instrucciones pertinentes para movilizar con urgencia y reforzar al personal médico que prestaba sus servicios en esta región del continente africano. A la demanda de Naciones Unidas se dio igualmente respuesta rápida, como se ha hecho siempre ante una solicitud de cooperación. Cualquier persona consciente sabe que las decisiones políticas que entrañan riesgos para el personal altamente calificado implican un alto nivel de responsabilidad por parte de quienes los exhortan a cumplir una peligrosa tarea. Es incluso más duro todavía que la de enviar soldados a combatir e incluso morir por una causa política justa, quienes también lo hicieron siempre como un deber. El personal médico que marcha a cualquier punto para salvar vidas, aun a riesgo de perder la suya, es el mayor ejemplo de solidaridad que puede ofrecer el ser humano, sobre todo cuando no está movido por interés material alguno. Sus familiares más allegados también aportan a tal misión una parte de lo más querido y admirado por ellos. Un país curtido por largos años de heroica lucha puede comprender bien lo que aquí se expresa. Todos comprendemos que al cumplir esta tarea con el máximo de preparación y eficiencia, se estará protegiendo a nuestro pueblo y a los pueblos hermanos del Caribe y América Latina, y evitando que se expanda, ya que lamentablemente se ha introducido y podría extenderse en Estados Unidos, que tantos vínculos e intercambios mantiene con el resto del mundo. Gustosamente, cooperamos con el personal norteamericano en esta tarea, y no en busca de la paz entre los dos estados que han sido
adversarios durante tantos años, sino en cualquier caso por la paz en el mundo, un objetivo que puede y debe intentarse. El lunes 20 de octubre, a solicitud de varios países del área, tendrá lugar una reunión en La Habana, con la participación de importantes autoridades de los mismos que han expresado la necesidad de dar pasos pertinentes para impedir la extensión de la epidemia y combatirla de forma rápida y eficiente. Los caribeños y latinoamericanos estaremos enviando también un mensaje de aliento y de lucha a los demás pueblos del mundo. Ha llegado la hora del deber. Fidel Castro Ruz, 17 de octubre. Bueno, pues a esa reunión que hacía referencia Manu es de la que pusimos el comienzo del discurso de Raúl Castro la semana pasada. Yo creo que también, si no lo hemos llegado a poner, yo lo tengo lo recuerdo tanto. Estuvimos hablando también de que en Informe Semanal se había hecho un reportaje sobre el ébola y se había ocultado que Cuba había participado. No es la primera vez que nos encontramos con una censura así en televisión española. Recuerdo cuando el terremoto de Haití que nos pasó lo mismo. Incluso no se hablaba ni de que Cuba había aportado nada y Cuba ya estaba ahí con una brigada médica, y además cuando el terremoto pues aportó más médicos en este caso. Entonces la verdad es que se vuelve a repetir el mismo patrón, volvemos a denunciar desde aquí y como siempre o como casi siempre Fidel se adelanta un poquito a los hechos. Yo no sé si es que soy una ilusa y lo seré toda mi vida, pero a mí me da la sensación de que algo está cambiando. O sea, se empiezan a ver verdaderamente muchas noticias sobre la importante labor que está teniendo Cuba ahora mismo en África. No sé si es que yo, claro, en mis redes sociales lo que tengo es a la gente de mi entorno que más o menos pues comparte lo mismo que yo, o es que realmente esto está llegando a gente que no suele estar informado sobre lo que puede o no puede ocurrir en Cuba o cuál es su labor, pero a mí me parece que realmente ya no lo pueden ocultar más, que lo que está haciendo Cuba es una cosa inmejorable. La verdad es que ya hace tiempo que volvisteis de Cuba y volvisteis con ganas y volvisteis muy motivados, y veo que persiste eso y creo que es fácil por la indignación que te viene enseguida cuando precisamente no ves este tipo de noticias. No es algo nuevo lo que estamos contando aquí. Pasa algo, se cuenta de una manera, se cuenta de otra, y casi siempre se oculta si hace algún bien en Cuba. Dime, Manu. De hecho, de esos cambios que estaba hablando Rocío, es curioso porque sí que hay un medio internacional y muy reconocido que ha hablado sobre los médicos cubanos luchando contra el ébola, y ha sido The New York Times, que cuenta. Vamos viendo como poco a poco lleva un viraje hacia Cuba, parece que se está fijando cada vez más, y luego trataremos más porque han tratado más temas sobre Cuba, no es la primera vez que hablan sobre ellos, y parece ser que tampoco será la última. Bueno, yo soy un poquito más mal pensado y creo que The New York Times, si no recuerdo mal, es el mismo que hizo una editorial para que el bloqueo se levantara, pero aludiendo a que China y Rusia ya estaban metiendo mano ahí y que por lo tanto había que levantarlo porque el pastel se lo iban a comer los chinos y los rusos. Pero bueno, indistintamente de eso, evidentemente desde aquí abogamos a que el bloqueo desaparezca, y sobre todo para que esas voces que salen y que dicen la excusa del gobierno cubano siempre es el bloqueo, a pesar de los miles de ejemplos que hemos dado, actuales, no actuales, es decir, hemos puesto ejemplos y los podríamos poner, ahora mismo no, que no los tengo delante, pero evidentemente la semana que viene podríamos hablar de empresas que se han visto perjudicadas por haber hecho negocios con Cuba en la actualidad, el año pasado, el mes pasado y por desgracia supongo que el mes que viene. Por lo tanto es algo real, que ni mucho menos es una excusa. Y para el que piense que es una excusa, que lo levanten y a ver cómo reacciona Cuba. Y si entonces reacciona mal, es que igual sí que es verdad que era una excusa, pero vamos, dudo mucho que sea eso. Era uno de los temas que de hecho tratábamos con los brigadistas cuando debatíamos unos con otros, nos decían, pero bueno, al fin y al cabo, Estados Unidos, ¿qué tiene que ver ahí? O sea, si no quiere comerciar contigo, no pasa nada, tú simplemente no comercias con ellos, hay muchos más países, por así decirlo. Y les empezamos a explicar que no, que porque un banco francés diese un crédito a Cuba, porque una empresa que no tuviese nada que ver vendiese un ratón de ordenador entre 20.000 millones de productos que viniese de Estados Unidos, etcétera, etcétera, eso significaba una multa tan grande que ningún banco de ninguna parte del mundo hasta ahora quería asumir. Bueno, por suerte, evidentemente Estados Unidos, que tiene un gran poder económico, no tiene a toda la gente de su lado. Hay gente que piensa en algo más que lo económico en este mundo, en que la verdad, por desgracia, prima mucho lo económico, y la verdad es que
tenemos un bloque ahí muy fuerte en América Latina por el que estamos luchando nosotros desde aquí, ilusos de nosotros, ¿no? Porque muchas veces lo pienso yo, 9 años haciendo el programa y hablando de Cuba, y a ver si aquí se nos pega algo, aunque yo creo que algo está cambiando, poquito a poco algo está cambiando. Bueno, yo creo que este tema lo tenemos ya por zanjado. Tenemos que seguir un poquito con las opciones con las entrevistas que estuvisteis haciendo por Cuba. Yo sé que vamos a ir viéndolas poquito a poco, que unas preguntas, estuvimos viendo una parte de la entrevista de Enrique Villeta la semana pasada, muy interesante, y que hoy tenemos otra parte de una entrevista que es más extensa, pero que queremos ir dosificando para nuestros radioyentes. En este caso, Rocío, ¿de quién? Sí, la entrevista que traemos aquí hoy es de Nicolás Hernández Guillén, que es nieto de Nicolás Guillén, el poeta nacional de Cuba, y que además ahora mismo es presidente de la Fundación Nicolás Guillén, que pertenece a la UNEA, que es la Unión Nacional de Escritores y Autores Cubanos. Y la entrevista, como bien has comentado, es muy extensa porque Nicolás es una persona con la que hablar tranquilamente durante el larguísimo rato. Tuvimos mucha suerte, Manu y yo, de poder compartir muchas horas de charla con él en la brigada. Así que os vamos a traer ahora mismo la primera parte de la entrevista, en la que nos centramos especialmente en la cultura artística en Cuba. Y la pregunta es una pregunta muy extensa y por eso una respuesta tan extensa, que es que cómo está a rasgos generales la situación de la cultura artística en Cuba en sus diferentes manifestaciones, y esto es lo que nos contestó. El triunfo mismo de la revolución dio a la cultura vivir un periodo de enaltecimiento y de florecimiento como resultado de un apoyo como no había tenido jamás la cultura en la historia del país como país, ¿no? Que no hubiera tenido momentos importantes la cultura cubana antes del triunfo de la revolución. No es cierto. Este país vivió un siglo XIX en el orden de la cultura artística y literaria muy importante, quizás de los más importantes en el contexto latinoamericano. O sea, se creó una clase social vinculado al desarrollo del modelo de plantación en el azúcar, sobre el trabajo de los esclavos. O sea, el sudor de los esclavos permitió el enriquecimiento de una clase social que tuvo en condiciones de dar lugar a importantes creaciones en el orden cultural. Cuba tuvo un siglo XIX dorado, que tuvo como máxima expresión de ese siglo XIX a José Martí. Pero José Martí no salió de la nada, o sea, fue el resultado de la labor anterior de creación de una clase social que tenía los recursos económicos para dedicarse a la producción de riquezas culturales. Pero durante todo el periodo republicano, realmente la labor de los creadores culturales casi siempre se produjo en precario, porque no existía un apoyo de la sociedad como tal a sus artistas y creadores. Ellos estaban librados a lo que su suerte o su talento en algunos casos les pudiese dar. Para ponerte un ejemplo, el primer libro que publica Nicolás Guillén es Songoro Cosongo. Eso se produce en el año 1931. Guillén publica Songoro Cosongo porque se gana un premio de la lotería. Eso es lo que permite que tenga el dinero para financiar la edición de su poemario. Un poemario que va a ser capital en el desarrollo de la literatura cubana, que reconocería a don Miguel de Unamuno y le abriría el camino hacia el reconocimiento internacional. O sea, Unamuno apoyó y apreció mucho ese poemario, era una figura con mucho prestigio y mucho reconocimiento, y fue muy importante para el poeta joven que era Guillén en ese momento ese reconocimiento. Pero lo publica por eso, o sea, lo puede publicar por eso, si no, quién sabe qué tiempo habría tenido que dormir ese poemario, ¿no? Hasta que, quién sabe qué circunstancias hubiesen posibilitado su publicación. Como eso, era la situación de la inmensa mayoría de los creadores literarios. En el caso de los artistas plásticos, la situación era muy semejante. Los grandes exponentes de la vanguardia cubana pintaban por nada.
primero pintaban en lo que podían. Cuando uno va a mirar las obras que hicieron Víctor Manuel, Enrique, una parte importante de eso que son considerados hoy las grandes figuras y cuyas obras pueden valer $250,000 o más, muchas obras pintadas sobre madera. Preferían la madera, no, la madera era lo que podían tener disponible en un momento dado para pintar una obra. A veces hasta la paleta, o sea, los colores estaban determinados no tanto por una lección estética del artista, sino porque era lo que tenía disponible en ese momento para construir su... O sea, realmente no había un apoyo de la sociedad institucionalmente a la labor de creación artística. Eso se inaugura en Cuba con la Revolución. Y recibieron apoyo los escritores, recibieron apoyo los artistas plásticos. Se inició de manera institucional, nuevamente, o sea, con carácter masivo, hasta donde el arte puede ser masivo, la formación de los creadores. Se crearon las escuelas nacionales de arte. Ese es un proceso. Ese proyecto de creación de las escuelas nacionales de arte, a ese proceso estuvo muy ligado Fidel personalmente, y es muy ilustrativo de la visión que tenía la dirección de la Revolución Fidel en concreto sobre la cultura, que escogiera la zona del country club, o sea, el lugar más aristocrático, si quieren, de la ciudad, para crear allí una escuela en donde estudiarían arte niños de todo el país, seleccionados exclusivamente sobre la base del talento que ya eran capaces de mostrar. Niños humildísimos. O sea, tú miras, por ejemplo, los grandes artistas plásticos cubanos de hoy, muchos de ellos eran de un origen humildísimo, que fueron encontrados a lo largo de todo el país, detectados en ellos talentos y traídos a formarse en las escuelas nacionales de arte y a vivir, a estudiar en los palacetes que la burguesía había construido para su disfrute y a vivir en las casas que la burguesía había construido también para su goce terrenal. Entonces, eso es paradigmático. Por otra parte, se estimuló la creación de instituciones. En Cuba no había una imprenta nacional. Todo el trabajo de impresión, de ediciones, se llevaba a cabo a través de editoriales privadas, la mayoría de ellas pequeñas, algunas todavía no se había transnacionalizado la industria editorial, no en los términos en que tiene lugar hoy, o sea, no existía el Grupo Prisa. Había algunas editoriales con un poco de más peso. En el caso de la América Latina, fundamentalmente en Argentina y México, es donde estaban radicadas las editoriales más importantes. Se creó la imprenta nacional y el primer libro que editó la imprenta nacional fue el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, en una edición de 100.000 ejemplares, vendidas además a precios irrisorios, porque el propósito era poner al alcance de la población, de la ciudadanía, las grandes creaciones de la literatura universal. Eso era una cosa inimaginable antes del triunfo de la Revolución. Y se estimuló la creación de la Orquesta Sinfónica Nacional, y se estimularon la creación de grupos de teatro. Se apoyó enormemente por el naciente Estado o gobierno revolucionario la creación del Ballet Nacional de Cuba. Existía ya como una compañía, porque Alicia había fundado desde principios de los 50 la compañía de ballet de Alicia Alonso, se convirtió en el Ballet Nacional y se estimuló la creación de una escuela de ballet donde formarse. O sea, la cultura en general recibió un enorme apoyo material y unos recursos jamás soñados. Y junto a eso se estimuló la creación de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. O sea, una institución
en donde los artistas y los creadores se reunieran como artistas y creadores para discutir sobre los problemas que les afectaban como artistas y creadores. Eso fue la Unión de Escritores y Artistas, cuyo primer presidente fue Nicolás. Y yo creo que hoy la cultura cubana, con la presencia de contradicciones, con la presencia en muchas ocasiones de una visión muy crítica sobre la sociedad que vivimos, es mayoritariamente partidaria de el proyecto social que la revolución puso en marcha en 1959. Sin que signifique esto que son un instrumento de la dirección política del país, para nada, no lo son. Son felizmente una visión crítica de la sociedad, capaz de reflexionar sobre lo que está ocurriendo y tratar de que su voz y sus puntos de vista sean conocidos. Bueno, habéis podido escuchar a Nicolás Hernández Guillén. Como habéis podido observar, es un hombre súper pausado, daba gusto hablar con él, te podías quedar horas embobado escuchándolo. Y creo que esta primera pregunta de la entrevista, en esa primera pregunta ya nos da una gran lección de lo que es la historia de la cultura cubana, porque toca temas desde literatura, pintura, música, incluso danza, que parece que no, pero en países como España los ballets nacionales ni se mencionan ni nadie les da importancia. Y cuando estábamos ahí en La Habana durante la brigada, recuerdo mucha gente que nos habló de la importancia del Ballet Nacional de Cuba, que estaban muy orgullosos, etcétera. Nada, pues yo destacaría de esta primera respuesta de Nicolás la comparativa que hace entre los grandes problemas que tenían los artistas cubanos antes de la revolución por la falta de recursos enorme que tenía la isla, y lo que supuso la revolución para estos artistas, y sobre todo destacar la importancia personal de Fidel, que se tomó como un reto personal que se conociera la cultura cubana, porque es una cultura profundamente rica, que siempre que pueden manifiestan cualquier aspecto de su cultura en la calle, en cualquier sitio. Y gracias a la revolución y gracias a que Fidel se lo tomara como un reto personal, como nos ha contado Nicolás, hubo mucha gente de origen muy humilde que ha conseguido vivir gracias a su cultura, a su capacidad artística. Y luego también, por último, recordar que Nicolás nos decía una y otra vez la gran importancia que ha tenido siempre la cultura española para la cultura cubana. Y, pues, por ejemplo, el ejemplo que nos ha puesto de que el primer libro que se imprimió en la Imprenta Nacional de Cuba fue El Quijote de la Mancha. Y siempre se nos ha dicho eso a lo largo de toda la brigada, ¿verdad? Que la cultura española ha sido clave a la hora del desarrollo de la cultura cubana a partir de la revolución. Bueno, pues antes de pasar a la siguiente parte, que es una canción que habéis traído vosotros, vamos a saludar a David Rodríguez, que lo tenemos al teléfono ya. David. Hola, ¿qué tal, Pau? Buenas noches. Hola, buenas noches. No he sido yo el que me ha llegado más tarde, pues al final ha sido David el que más tarde ha llegado, ¿eh? No, bueno, David, supongo que no habrás podido escuchar el principio del programa, pero hoy me he retrasado, me tienes que poner un poquito de falta, ¿eh? Pero bueno, vamos a contar con la canción que nos han traído. Estos brigadistas, David, nos han venido con muchas ganas de música y todo esto, y nos han traído una canción. Vamos a preguntarles qué es lo que tienen, va. ¿Quién la anuncia, Rocío o Manu? Manu. Como decía Rocío, que la cultura española ha tenido mucha importancia para la cultura cubana, y yo diría que la cultura cubana ha tenido mucha importancia para nosotros aquí en el programa, porque gracias a ella siempre tenemos unos minutos de música desde que yo escucho el programa, básicamente. Entonces, yo también ponía música cubana, ¿eh? Sí, pero la mía es mejor. Vale, eso también es verdad, que tú te lo has currado más. Entonces, yo traigo una canción que seguro que a mucha gente le suena, porque también la musicalizaron Ana Belén y Víctor Manuel. Es un poema de Nicolás Guillén, y en este caso lo canta Quilapayún, y es La Muralla.
manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Una muralla que vaya sobre el horizonte. El sable del coronel cierra la muralla. La paloma y el laurel abre la muralla. El gusano y el cien pies cierra la muralla. Al corazón del amigo abre la muralla. Al veneno y al puñal cierra la muralla. Al mirto y la hierba buena abre la muralla. Al diente de la serpiente esta muralla, juntando todas las manos, juntando todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Una muralla que vaya sobre el horizonte. El sable del coronel cierra la muralla. La paloma y el laurel abre la muralla. El gusano y el cien pies cierra la muralla. Al corazón del amigo abre la muralla. Al veneno y al puñal cierra la muralla. Bueno, pues seguro que Davito recuerda haber leído alguna estrofa de este poema por la asociación Todas las Manos, que llevaba el nombre de Todas las Manos en honor a este poema, ¿no, Davito? Sí, así es, Manu. Uno de los proyectos que está vinculado, que tiene el apoyo de la Fundación Nicolás Guillén y que lleva ese nombre tan, bueno, de esa frase tan, no sé, tan conocida, ¿no?, en el mundo de la izquierda y de la cultura, con ese poema de Nicolás Guillén, que ha musicado pues como Quilapayún y otros posteriormente, ¿no? Y la verdad que sí, es un canto a esa patria que decía Martí, que concebida como la humanidad, ¿no?, y la hermandad entre todos. Bueno, pues David, vamos a aprovechar para que nos hables un poquito de la Fundación Nicolás Guillén y de la relación que vamos a pasar a tener o que estamos teniendo ya desde la Asociación José Martí de Valencia con ellos. Bueno, pues la Fundación Nicolás Guillén fue creada ya hace más de 20 años, concretamente fue en el año 91, y surge un poco a iniciativa de la familia del poeta nacional de Nicolás Guillén, de ahí el nombre, de darle a la Fundación el nombre de Nicolás Guillén, y dentro del paraguas o del auspicio de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, es decir, la UNIAC, de la cual, por cierto, el primer presidente fue Nicolás Guillén, que fue uno de los fundadores de esta Unión de Escritores y Artistas de Cuba una vez triunfada la Revolución en el año 59.
La fundación, pues como digo, ya tiene, es una, digamos que sería lo equivalente aquí a una ONG o a asociación sin ánimo de lucro, y que tiene una serie de objetivos, ¿no? Que fundamentalmente, pues como es fácil de, digamos, entender, es, por un lado, preservar, estimular el estudio y la difusión de la obra literaria del poeta nacional, así llamado, Nicolás Guillén, ¿no? Que es un poco también, pues, uno de los baluartes de la cultura cubana y de los valores ahí asociados, ¿no? Valores de compromiso con su tiempo, con su realidad, con la revolución, con la izquierda, ¿no? Recordemos que también la propia vida de Nicolás Guillén, pues, también está marcada por la historia de Cuba, ¿no? De hecho, él tuvo que salir exiliado en los últimos años de la dictadura y regresar ya una vez el triunfo de la revolución, y en los años anteriores, pues, ya fue un precursor de, pues, de la defensa de la negritud, ¿no? Que se habla, ¿no? De la cultura afrocubana, en un mundo, pues, blanco, racista, que era la Cuba pseudo republicana, ¿no? Bajo el dominio norteamericano. Pues bueno, esta fundación, como os digo, tiene esa labor, ¿no? De fomentar también el intercambio cultural y el estudio de la obra de Nicolás Guillén, y para eso, pues, tiene ni más ni menos que un gran fondo documental y toda la biblioteca personal del poeta nacional de Nicolás Guillén, y además, pues, también dispone, ¿no?, de parte de esos derechos de autor que los escritores suelen tener, ¿no? Y además, pues, también recibe donaciones de otras instituciones, personas, ¿no? Y recordemos que Nicolás Guillén, pues, fue una persona muy vinculada en el siglo XX a toda la intelectualidad de izquierdas, ¿no? Y de hecho también tiene una gran relación con nuestra cultura, ¿no? Aquí especialmente, pues, en la generación del 27, en la Guerra Civil Española, y lo que sería ese encuentro que, de hecho, pasó por Valencia, Nicolás Guillén, y yo creo que es una de las cosas que también nos vincula un poco más a esta asociación, a esta fundación. Sí, David. No, les decía que por ahí han pasado, pues, imagínate el nivel de personalidades de la cultura que han estado vinculados a esta fundación, ¿no? Desde Rafael Alberti, Gabriel García Márquez, y así una serie de escritores a nivel internacional, pero también dentro de Cuba, pues, tiene el apoyo, por ejemplo, de Armando Hart, que nosotros también hemos tenido la oportunidad de intercambiar con él, un histórico, el primer ministro de Educación y Cultura en Cuba, que además fue el artífice de la campaña de alfabetización que acabó con el alfabetismo en Cuba, y además un martiano convencido y militante. De hecho, es el presidente del Centro de Estudios Martiano, del mismo Pablo Milanés, cantautor cubano, y bueno, Carlos Rafael Rodríguez, y otra serie de personalidades cubanas, ¿no? Y además, esta fundación a día de hoy, después de estos ya estaba hablando 20 y pico de años ya, ¿no? Sí. 23 años de fundación, pues tiene muchísimas vinculaciones y miembros colaboradores de numerosos países, ¿no? Entre ellos también, pues, el Estado español, ¿no? Pero bueno, de todo el mundo, ¿no? Pero esta faceta, digamos, de intercambio académico, cultural o intelectual, que también político, porque también es un discurso, yo creo que muy pegado a la realidad de la transformación de los diferentes lugares, también tiene una vinculación en Cuba con los proyectos sociocomunitarios, ¿no? De hecho, lo que hablaba antes Manu, cuando empezamos a hablar de esta fundación, hay un proyecto sociocomunitario llamado Todas las Manos, dirigido por la compañera Gloria Villalón, que se desarrolla en el barrio de La Timba, un barrio, pues, digamos, de los que, pues, hay más necesidad o digamos, conflictividad en algunos casos, y donde hay que trabajar ciertos temas sociales con la juventud, con la gente mayor, etcétera, ¿no? Y además es un barrio muy de Plaza de la Revolución, al lado de la misma Plaza de la Revolución, ¿no? Y donde la asociación José Martí y la brigada, pues, pudo participar ahí bastante, ¿no? Desde conocer el proyecto que hacen a compartir con ellos en varios momentos, ¿no? Un proyecto que nos explicaban, pues, tiene desde talleres de música, de costura y para la gente mayor, de manualidades, también se vinculan con la comunidad haciendo actividades y conferencias, pues, de diferentes temáticas, ¿no? En fin, es un proyecto muy pegado a la realidad cubana y con esa visión de aportar también a estos barrios. Concretamente nos hablaban que el edificio donde se desarrolla este programa de Todas las Manos fue financiado a través de la cooperación internacional, y bueno, y se construyó el consultorio médico de familia. En fin, es un proyecto, yo creo que también en sentido muy pegado, ¿no? a
a la realidad y al compromiso. Bueno, pues una gran explicación por parte de lo que es en sí la Fundación Nicolás Guillén y todo lo que aporta, de cómo se nutre y cómo vamos a ir aportando nosotros también y cómo vamos a ir colaborando. Nos queda muy poquito tiempo, David, entonces que creo que Manu nos tenía preparada una noticia sobre el tema de los 5, entonces vamos a escucharla y creo que tú al hilo de eso tienes que comentarnos algo también, así que Manu. De todas formas, quería comentarte, David, que sí que has hablado del compromiso de Nicolás Guillén, pero te has dejado igual la parte más importante y es la campaña contra el racismo que llevaba él en sus poemas y que ha ido aplicando la asociación Nicolás Guillén. Lo has comentado un poco al principio, pero sí que es en lo que más hincapié pone la asociación. De hecho, Nicolás tenía un poema que decía ¿dónde vas, negro mambí, escondiéndote? O algo así. Sí, y disculpa, y un detalle también que me gustaría resaltar, vinculado con la asociación, es que la preside actualmente uno de los nietos del poeta nacional, Nicolás Hernández Guillén, el cual pues también nos acogió y gracias a él también pudimos desarrollar nuestro trabajo voluntario este verano en Cuba, ¿no? O sea que en ese sentido pues vamos a seguir trabajando y fortaleciendo esos vínculos con la Fundación, ¿eh? A partir de ahora vamos a trabajar para el año que viene y en un futuro ya daremos más noticias cuando tengamos cerradas algunas cosas. Y cambiando un poco de tercio, Davito, New York Times publicaba una noticia hace un par de días llamada A Prisoner Swap with Cuba. Disculpad mi inglés, que veo por aquí sonrisas traicioneras, en la que hablaba sobre un posible intercambio, instaba a la administración de Obama a un posible intercambio entre Alan Gross y los 3 presos cubanos que llevan más de 16 años, Antonio, Gerardo y Ramón. Lo calificaba como un obstáculo en las relaciones diplomáticas que, una vez subsanado, permitiría mayores oportunidades de expansión económica de Estados Unidos, ¿no? Vemos, como comentamos antes al principio del programa, que no es algo baladí que se comente esto, que realmente New York Times quiere, y Estados Unidos en general, bueno, no la población, el gobierno de Estados Unidos y las empresas de Estados Unidos buscan esa expansión económica, apropiarse del mercado cubano, y aquí sabemos que Cuba va a seguir en pie y que no se va a permitir. Para que no lo sepa, ya lo hemos comentado alguna vez, Alan Gross era un empresario de Development Alternatives que viajó en 2009 5 veces a Cuba con la excusa de llevar internet a algunos centros judíos, si no me equivoco, Pau, y fingiendo ser un turista. El gobierno cubano lo acusó, porque al fin y al cabo ese internet nunca llegó, de realizar proyectos encubiertos de contrarrevolución. El New York Times lo dice como proyectos para promover la democracia, pero bueno, ya conocemos la jerga que se gasta esta gente. Incluso asociaciones judías cubanas dijeron que no iba con ellos. Eso. Exacto, que por allí no había pasado internet, que no habían visto a Alan Gross nunca y que no sabían quién era. Se habla también, y es algo que sí que nos ha de sorprender, cómo New York Times menciona que existen irregularidades en torno al caso de los 5, algo que hasta ahora es nuevo, y sí que se expresa esa cara amable que intentan poner los medios de comunicación que hasta ahora han vapuleado a Cuba. Y para concluir, se habla de que Alan Gross ha amenazado con suicidarse si no se le libera, como una forma de presionar al gobierno cubano para negociar. Entonces, parece ser cada vez más inminente esa libertad y a ver si para el año que viene, en lugar de hablar del 17º año, podemos hablar del primer año de libertad de los presos. Bueno, David, simplemente coméntanos lo que has dicho del blog, que creo que hay un blog por ahí que nos interesa. Sí, así es. Pero coméntamelo y ya está, que estamos ya acabando, por favor. La blogosfera cubana. A todo el mundo recomiendo que visite el blog de René González, uno de los 5 que está liberado en Cuba junto con Fernando, y además titulado Soy un espía, dicen, en un tono quizá irónico, y además es el tema de uno de los poemas de Antonio Guerrero, que sí que está en prisión y que ya ha tenido su primer post y ya ha tenido, pues por ejemplo, con la globosfera cubana, con Rico Vieta, con Iruel Sánchez y otros más, ha estado intercambiando, y la verdad pues recomendable ese blog de René González, Soy un espía. Bueno, hablaremos más de él. Muchas gracias, David, por haber estado en el programa. Un saludo por ahí. Un saludo. Muchas gracias, Manu, por haber estado en el programa. A ti, Pau, como siempre. Bueno, y Rocío, creo que hoy nos dejas tú, nos despides del programa. Así que yo me digo hasta luego, Pau, y te dejo a ti.
Sí, para terminar, nada, vamos, como hemos dedicado el programa casi de manera monotemática, hemos intentado a Nicolás Guillén y a la cultura cubana, vamos a terminar con un poema de Nicolás Guillén llamado Che, comandante amigo, dedicado al Che Guevara, y hasta la semana que viene. No porque hayas caído tu luz es menos alta. Un caballo de fuego sostiene tu escultura guerrillera entre el viento y las nubes de la sierra. No por callado eres silencio, y no porque te quemen, porque te disimulen bajo tierra, porque te escondan en cementerios, bosques, páramos, van a impedir que te encontremos. Che, comandante, amigo. Con sus dientes de júbilo Norteamérica ríe, mas de pronto revuelves en su lecho de dólares. Se le cuaja la risa en una máscara y tu gran cuerpo de metal sube, se disemina en las guerrillas como tábanos y tu ancho nombre herido por soldados ilumina la noche americana como una estrella súbita, caída en medio de una orgía. Tú lo sabías, Guevara, pero no lo dijiste por modestia, por no hablar de ti mismo. Che, comandante, amigo. Estás en todas partes, en el indio hecho de sueño y cobre, y en el negro revuelto en espumosa muchedumbre, y en el ser petrolero y salitrero, y en el terrible desamparo de la banana, y en la gran pampa de las pieles, y en el azúcar, y en la sal, y en los cafetos, tú móvil estatua de tu sangre como te derribaron, vivo como no te querían. Che, comandante, amigo. Cuba te sabe de memoria, rostro de barbas que clarean, y marfil y aceituna en la piel de santo joven. Firme la voz que ordena sin mandar, que manda compañera, ordena amiga, tierna y dura de jefe camarada. Te vemos cada día ministro, cada día soldado, cada día gente llana y difícil cada día. Y puro como un niño, o como un hombre puro. Che, comandante, amigo. Pasas en tu descolorido, roto, agujereado traje de campaña, el de la selva como antes fue el de la sierra. Semidesnudo el poderoso pecho de fusil y palabra, de ardiente vendaval y lenta rosa. No hay descanso. Salud, Guevara, o mejor todavía desde el hondón americano. Espéranos, partiremos contigo, queremos morir para vivir como tú has muerto, para vivir como tú vives. Che, comandante. Si el capitalismo no quiere nada, ni hablar, ni mirar para este pequeño país, esperaremos que desaparezca el capitalismo en Estados Unidos. Es